A ver, pantalla completa. Bien. Bueno, se ve ahí, ¿verdad? Sí, no Bien. sé si lo estoy pero sí se ve. Bueno, esto va a ser un breve pantallazo, digamos, de lo que sería la metodología BIM y de qué se trata el programa. Cuando hablamos de metodología BIM, bueno, BIM son las siglas en inglés, eh, que, que es Building Information Modeling, traducido, digamos, al español, modelado de información de construcción. El BIM es una metodología de trabajo que se la define como una metodología colaborativa y además es una metodología de gestión de un proyecto de construcción. O sea, básicamente lo que hacemos en la metodología BIM es modelar en base o digamos, o tomar nuestro proyecto en base a todas las fases del proyecto. Por ejemplo, acá en esta imagen, lo que queríamos mostrar es un poco el proceso, digamos, o las fases que entran dentro del modelado, digamos. Tenemos el diseño conceptual, el diseño detallado, análisis, la documentación, el proceso de fabricación, también interviene el tiempo, el costo, la logística. Todo esto es un círculo que, digamos, todo el tiempo va pasando por una comprobación, digamos, y en cuanto a si se encuentra, digamos, algún error, esto se puede, digamos, volver a este círculo, o sea, revisar, digamos, todo, y bueno, es un continuo, digamos. Además, en el proceso, digamos, de la metodología BIM, intervienen también otros programas, se puede decir otros programas informáticos. Por ejemplo, hay programas de ingeniería civil que trabajan con la metodología BIM. eh, Más allá de que el programa Revit en sí tiene también eh, muchas herramientas para la parte de ingeniería civil, pero bueno, hay programas muy específicos que tienen que ver con esa disciplina. Entonces, el BIM sería como es una metodología colaborativa. Y ahora sí vamos a hablar de Revit en específico. Bueno, Revit es un software de diseño que entra dentro de lo que serían los parámetros BIM para arquitectura, ingeniería y en general para la construcción. También se puede utilizar para el modelado de objetos, podría ser también para diseño industrial. em, y es un software que utiliza objetos inteligentes y parametrizados. Después vamos a entrar un poco más en detalle de lo que serían los parámetros. La particularidad de Revit es que yo, a medida que voy diseñando, perdón, dibujando en dos dimensiones y voy introduciendo parámetros, el programa va levantando mi modelo en tres dimensiones. O sea, en ese sentido, digamos, entra en juego el tiempo, que esa es una de las ventajas de Revit. Entonces, Revit nos permite el dibujo en 2D y 3D de proyectos de arquitectura, ingeniería, construcción en general. Nos permite visualizar, detallar también. Bueno, acá un poco pusimos unas imágenes, digamos, de ejemplos de proyectos. En este caso, por ejemplo, un proyecto de instalación de aire acondicionado. Em, bueno, coordinar con otras disciplinas y software, que eso es lo que yo les comentaba que, em, digamos, va de la mano con la metodología BIM. Y también nos permite cuantificar. Esto también es muy importante, lo vamos a ver más en detalle cuando hagamos la parte de instalaciones. Bueno, acá, por ejemplo,
en esta gráfica se ve un detalle, por ejemplo, de una base con toda la armadura y demás. Bueno, este tipo de cosas que están un poco más ligadas a lo que sería la ingeniería, es posible hacerlo con el software. Bueno, y acá esto es un poco para introducirlo en lo que vamos a hacer. Bueno, modelado 2D y 3D, el paso a paso, digamos, de lo que sería el diseño, modelado y documentación de una vivienda. Nosotros, este no es nuestro ejemplo, pero vamos a hacer una vivienda en dos niveles y, bueno, lo que sería Revit Map, que son las instalaciones. Nosotros vamos a hacer instalación sanitaria, provisión de agua fría y caliente y, bueno, pluviales, aire acondicionado y electricidad. Bueno, acá se puede ver un ejemplo, digamos, eh, de instalaciones, bueno, de todas las instalaciones, digamos. Se ve pluviales, sanitarias y de provisión de agua. Bien. Ahora sí, vamos a pasar ya de lleno. ¿Querés acotar algo, Alex? No, para lo que recién una de las chicas decía que no conocía muy bien el programa, lo que te permite esto, si alguno ya sabe usar AutoCAD y SketchUp, que es por lo general en la parte de arquitectura de los básicos que nos enseñan, esto es como una combinación de los dos programas. Yo puedo ir en una pantalla dibujando en 2D, o sea, en plano, y al lado se te abre otra pantalla donde se va a ir viendo, se va subiendo solo el 3D, pero siempre y cuando nosotros vayamos especificando los tipos de materiales. Eso te da la oportunidad de ganar tiempo, que cuando vos usas dos programas, a veces no llega y necesitas entregar un trabajo a tiempo y forma, perdés mucho tiempo. Esto te da la posibilidad de ir haciendo el 2D, se va armando solo el 3D, especificando obviamente, y de ahí lo podés renderizar. Entonces tenés un trabajo como más rápido y algo que te puede durar una semana, capaz que lo hace en 3 días. Depende de la velocidad y la cancha que usted le agarre. Pero es muy importante que se saquen todas las dudas, chicos, que tengan. Si no entienden algo, lo preguntan. eh, no se queden callados. Básicamente eso. O sea, que sean todas las dudas que tengan. Bueno, bien. Ahora sí vamos a pasar ya de lleno al programa. Bien. Cuando nosotros ingresamos al programa, la primera pantalla que nos va a aparecer va a ser esta pantalla que, bueno, dependiendo también de la versión, yo en mi caso tengo 2020. Si tienen una versión un poco más antigua, quizá puede cambiar un poco esto, pero en general es muy similar. Lo que cambia un poco son los colores, la ubicación de los distintos elementos. Igualmente, si tengo versiones posteriores, digamos, a esta, también puede ser que cambie un poco la interfaz de esta ventana, pero en general están todos los elementos, digamos. Lo que en esta pantalla me aparece son, por un lado, en este caso, modelos de proyectos, y acá abajo me figuran familias. Ya dentro, digamos, en otras clases vamos a entrar más en detalle lo que son las familias. Lo que serían los modelos, básicamente son los proyectos que yo voy realizando. En este caso, por ejemplo, yo tengo el último proyecto que realicé, queda guardado y queda acá al inicio, entonces yo puedo acceder automáticamente haciendo un clic acá. O sea, es como un atajo que tengo para acceder al proyecto. A medida que yo voy creando sucesivos proyectos, se van guardando en esta cinta, digamos. Por otro lado, yo puedo
generar un nuevo proyecto en esta parte. Yo puedo venir a nuevo y podría generar un nuevo proyecto, o puedo abrir un proyecto buscando desde una ubicación o una carpeta que yo tenga dentro de mi computadora. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo abrir, me va a habilitar esta ventana para que yo busque el archivo de mi proyecto. Perdón, chicos, creo que queda un minuto. Cuando se corte, envío de nuevo el link para que continuemos. Bien. Y disculpen, chicos, la desprolijidad, pero bueno, tuvimos problemas técnicos con el programa, con Zoom, y ya en la próxima clase no va a haber problema. Bueno, creo que, creo que estamos todos. Sí. Sí, creo que estamos todos. Bien. Bueno, bien. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Compartida. Sí, sí, sí se Sí, ve. sí se ve. Bien, bien. Bueno, vamos a recapitular. Entonces, dijimos que en esta primera pantalla, apenas yo abro el programa, voy a tener la opción de abrir los proyectos con los que yo ya vengo trabajando, los cuales quedan grabados en este sector, y también las familias, que las familias, bueno, ya vamos a entrar más en detalle en próximas clases. Y también tengo la posibilidad de buscar mi archivo mediante este botón de abrir. Yo hago un clic y puedo acceder a las carpetas para buscar mi archivo, que lo puedo tener quizá guardado en otro sector, digamos, de la compu. Nosotros en este caso, para poder iniciar un nuevo proyecto, lo que vamos a hacer es venir a nuevo. Vamos a hacer un clic en nuevo, y lo que va a suceder es que nos va a aparecer una ventana que nos va a pedir que especifiquemos qué tipo de proyecto, primero, qué tipo de plantilla voy a utilizar. Un poco, bueno, las plantillas tienen que ver con la disciplina en la que con la que yo voy a trabajar. Por ejemplo, en este caso, si yo despliego este menú, veo que tengo plantilla de construcción, plantilla arquitectónica, estructural y mecánica. Digamos que cada plantilla va a tener su configuración específica de acuerdo a la disciplina. En nuestro caso, digamos, en esta primera parte vamos a trabajar con la plantilla arquitectónica. Luego, en la segunda parte, vamos a trabajar con una plantilla ya sea mecánica. eh, También hay otras plantillas que también las podemos cargar desde examinar,
Pero bueno, en principio vamos a utilizar plantilla arquitectónica. Y tenemos que especificar si esto es un proyecto o vamos a crear una plantilla, o sea que vamos a configurar esta plantilla para que quede guardada posteriormente en este menú. En este caso lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Una vez que yo doy a aceptar, el programa va a cargar la interfaz principal del programa. Bien, bueno, ahora un poco para entender esto, principalmente la interfaz, digamos, del programa se compone de, podríamos decir, tres partes. Por un lado, tenemos la cinta principal, que es la cinta de herramientas. Aquí es donde yo voy a, donde voy a encontrar todas mis herramientas de acuerdo también a la disciplina. Por ejemplo, yo acá tengo una pestaña de arquitectura, tengo una de estructura, bueno, acá acero, sistemas. Sistemas tiene que ver con todo lo que es instalaciones. eh, bueno, y hay otras herramientas que también nos van a servir para generar topografía y demás. O sea, esta cinta es la que contiene todas las herramientas con las que yo voy a trabajar. Un poco se parece a lo que sería al programa AutoCAD, en donde yo tengo también mi cinta de herramientas. La segunda gran, digamos, parte de la interfaz sería la columna de propiedades. Bueno, esta columna me va a servir para parametrizar cada elemento que yo quiera dibujar. O sea, yo acá en esta columna lo que voy a hacer es poner los datos del elemento que yo estoy dibujando, ya sea altura, en qué nivel se va a dibujar determinado elemento. eh, bueno, acá desde material puedo definir un montón de parámetros que me van a servir, por supuesto, para mejorar, digamos, el proyecto. Digamos, la gracia de esta columna es que en cuanto más parámetros o más información yo le ponga, es mejor, digamos. Después vamos a ver bien cada uno a qué hace referencia, digamos. Y la siguiente columna es el navegador de proyecto. En el navegador de proyecto lo que yo tengo son, digamos, los niveles, básicamente, y todas las vistas. Por ejemplo, tengo planos de planta y los sucesivos planos, nivel uno, nivel 2. Tengo planos de techo, tengo los alzados, que serían las vistas, digamos. Tengo vista este, norte, sur, oeste. Bueno, acá también puedo tener las tablas de planificación, los planos, bueno, familias, grupos y otros. O sea, básicamente yo acá tengo mis vistas, digamos, todo lo que serían los elementos de visualización. Y bueno, lo último que sí, digamos que es muy importante, es el plano de trabajo, que sería este, que es el plano central, que acá es donde yo voy a dibujar el proyecto. Por supuesto que, digamos, en esta interfaz hay otros elementos. Por ejemplo, acá abajo también tengo una barra más pequeña, digamos, con algunos símbolos. Bueno, esto en realidad lo vamos a ir explicando a medida que vayamos dibujando. Pero bueno, así a grandes rasgos, digamos, principalmente la interfaz se compone de estos grandes elementos que son la cinta y estas columnas, y por supuesto este elemento central que es donde yo dibujo.
Hasta acá. ¿Quedó alguna duda? No, ¿Alguna clarísimo. pregunta? Yo lo que les recomendaría es, cuando ustedes, cuando vayamos haciendo las clases, si es que alguno tiene abierto el programa y se anima, digamos, como a ir un poco tocando, digamos, las cosas que tiene el programa, está bueno, siempre y cuando, digamos, no se pierdan por ahí cuando estamos explicando y, digamos, no le lleven por ahí el apunte o le lleven más el apunte al programa que a la explicación, digamos. Pero está bueno que vayan un poco también así en paralelo, probando las cosas, entrando, por ejemplo, a esto, a la interfaz. Bueno, siguiendo un poco ahora con digamos, con la metodología, ya, o sea, lo primero que hicimos fue crear el proyecto. Ahora, lo primero que tenemos que hacer una vez que entramos a esta pantalla es guardar el proyecto. Bien, para guardar el proyecto nos vamos a dirigir a este icono, perdón. O sea, tenemos la opción de guardar desde el icono del disquete o desde archivo y guardar como. En este caso yo lo que voy a hacer es archivo, guardar como y voy a guardar como proyecto. Me va a habilitar esta ventana. Lo que yo voy a hacer es buscar la ubicación. Yo lo voy a poner en el escritorio y voy a ponerle un título. Como ustedes pueden ver, el archivo se guarda con esta nomenclatura. Es .rbt. Pongo guardar y ahí quedaría guardado el proyecto. O sea, lo primero como recomendación es entrar, digamos, crear el proyecto y guardarlo. Bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear los niveles. Como yo les decía, dentro de lo que sería la interfaz, yo tengo esta columna que se llama navegador de proyectos. Yo acá tengo, por ejemplo, en los planos de Ahí ab- planta, Consulta, ahí abrí el programa sí, y en pantalla no me aparece el navegador de proyectos, por ejemplo. Me bien. aparece sí propiedades, O pero no sea, navegador de que proyectos. aparece así, digamos. Claro, Bien. En ese caso, lo que vos tenés que hacer es, en la pantalla blanca, sí, haces un clic derecho y te va a aparecer esta ventana. bien, Y te vas a donde dice navegadores. bien, Fíjate, está anteúltimo. sí, Y ahí vas a hacer clic en donde dice navegador de proyectos. perfecto. Bien. Muchas gracias. Ahí, a veces el navegador de proyectos puede aparecer acá, por ejemplo, en conjunto con el navegador con las propiedades, digamos. O sea, esto lo pueden ustedes un poco manejar a su gusto, porque quizás de esta forma a mí me permite como una pantalla más amplia en este sector. Entonces eso es ya a criterio de ustedes. Bien. Bien. Bueno, como les decía, ahora lo que vamos a hacer es crear niveles. Lo que hay que tener en cuenta es que en Revit, a diferencia de lo que sería AutoCAD, que yo en AutoCAD cuando dibujo en un solo plano, o sea, en una sola ventana, digamos, gráfica,
dibujo todo, o sea, ahí vuelco toda la información, o sea, todas las plantas de un proyecto están dispuestas en ese plano gráfico. En cambio, en Revit nosotros trabajamos por niveles. O sea, ustedes tienen que hacer de cuenta que estamos haciendo el proceso real constructivo de la vivienda o del proyecto que sea, digamos. Entonces, lo que tengo que tener primero definido son cuántos niveles requiero de acuerdo a mi proyecto. Por ejemplo, yo en este caso, por defecto, el programa me crea emplazamiento, que emplazamiento sería como una vista, como un plano de techo, digamos. Luego tengo nivel uno, que el nivel uno sería el nivel cero, y nivel 2, que sería en este caso, el nivel 2, ya les digo a qué altura está. Bueno, el nivel 2 está a 4 metros. Todo eso yo lo puedo configurar eh, de acuerdo a mis requerimientos, a mi proyecto. Entonces yo ahora voy a crear un nivel más porque según, bueno, el proyecto que nosotros vamos a realizar, que va a ser una vivienda de 2 niveles, yo voy a tener, en el nivel uno va a ser la planta baja, el nivel 2 va a ser el segundo nivel, y voy a necesitar definir un nivel más para todo lo que sean los elementos de la cubierta. Entonces, se entendió esto, ¿no? De cómo trabajamos en Revit, que trabajamos por niveles. O sea, cada nivel corresponde a un piso. ¿Se entiende? Sí, Bien. Ahora, para para poder crear un nivel, yo lo que tengo que hacer es posicionarme en un alzado, o sea, en una vista. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá en mi ventana gráfica, en mi plano gráfico, yo tengo estos como circulitos. Estos circulitos representan las vistas. En este caso, vista norte, sur, este, oeste. Y además, en mi navegador de proyectos, yo tengo, si ustedes pueden ver acá, yo tengo unos iconos para desplegar. En este caso estaba en planos de planta. También puedo desplegar los alzados. Los alzados son las vistas. Entonces, si yo despliego alzados, ven que tengo este, norte, oeste, sur. Bueno, me voy a posicionar en cualquiera de estos. O sea, voy a abrir cualquiera de estos alzados. Para abrirlo, lo que hago es hacer doble clic. Cuando yo hago doble clic, bueno, acá yo tengo ya abierta la vista y como ustedes pueden ver acá arriba, se empiezan a acumular las vistas que yo tengo abiertas. O sea, yo puedo moverme entre vistas o planos de planta desde esta cinta. Si yo, por ejemplo, ahora quiero abrir el alzado norte, hago doble clic y en este caso estoy en el alzado norte, o sea, la vista norte, pero yo puedo moverme haciendo clic en esta pestaña al alzado este. O puedo dirigirme al nivel uno, que sería la planta baja, por ejemplo, haciendo clic en esa pestaña. Otra cosa importante es que cada tipo de plano, por ejemplo, los planos de plantas tienen este símbolo, entonces ustedes pueden identificar a qué corresponde, digamos, cada una de estas pestañas. Por ejemplo, los alzados tienen este símbolo de una casita. Bien, entonces le decía, para poder crear un nivel, yo me tengo que posicionar sí o sí en una vista, o sea, en un alzado, en una vista de frente, o también podría posicionarme en un corte.
todavía no tenemos creados cortes, eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que sí o sí yo tengo que estar posicionado en cualquiera de esas dos vistas, ya sea un corte o una vista de frente, digamos, un alzado. Entonces, ¿cómo creo el nivel? Dentro de la pestaña Arquitectura, recuerden que esta cinta es la cinta de mis herramientas. Entonces, dentro de Arquitectura, me voy a dirigir a este botón que dice Nivel. Hago clic y el programa me habilita para poder dibujar ese nivel. Yo tengo dos formas de dibujar, en este caso, el nivel. Ya sea acá lo que puedo hacer es, hago un clic y me desplazo, en este caso a la derecha. Ven que cuando yo me acerco al círculo de los niveles de abajo, me genera como esta línea de trazo celeste. Entonces yo ahí puedo, es como me está forzando, digamos, a que quede en la misma posición que las otras, y ahí puedo hacer un clic. Ahí ya queda creado el nivel, que en este caso automáticamente el programa lo renombra como nivel 3. Esa es una forma. La otra forma es, si ustedes pueden ver acá arriba, donde dice dibujar, me aparece un botón con una línea de color verde. Bueno, este botón a mí me sirve para seleccionar alguna línea que yo tenga de referencia. Por ejemplo, si yo tuviese ya dibujado un elemento acá entonces yo quiero definir que mi nivel vaya en coincidencia con ese elemento, este botón me permite simplemente seleccionar esa línea y me crea el nivel. Bueno, este tipo de formas de dibujo es muy útil, ya la vamos a ver un poco más con los muros, cuando hagamos sí, básicamente muros. Es muy útil porque nos permite tomar de referencia otros objetos para crear eh, objetos ya sea de forma paralela y demás. Entonces, en este caso, bueno, la forma es con esta herramienta de línea, hago un clic, me desplazo y hago otro clic. Entonces ahí queda definido el nivel. Ahora, los niveles, en este caso el nivel 1 se encuentra, digamos, en la cota 0. Yo puedo modificar la altura de los niveles también, de acuerdo a mi proyecto, digamos. En este caso, el nivel 2 se encuentra a 4 metros. Lo que voy a hacer es modificarlo y lo voy a poner a 3 metros. Simplemente lo que hago es hacer un clic. Cuando yo me acerco al nivel, ven que me aparecen como dos recuadros. Bueno, esto es lo que me está diciendo es que yo puedo editar esa información. Entonces yo hago un clic sobre el número y hago nuevamente un clic y ya me permite editarlo. Le voy a dar 3 metros también. Acá, digamos, me da la sumatoria, digamos, de los dos niveles, o sea, la altura total, en realidad. Y otra cosa que puedo hacer también es editar el nombre del nivel. Si quisiera, también podría renombrarlo de otra forma, pero lo vamos a dejar así. ¿Se entendió hasta ahí cómo cambio la altura de los niveles? Sí, eso sí se entendió. Lo que no me queda claro es, vos ahí pones 3 metros.
¿Y esa sería la vista que sería como la altura en que vos cortarías después la planta o no tiene nada que ver con eso? Em, digamos, este nivel que está a 3, o sea, el nivel 2 siempre va a estar digamos, en relación, a ver, ¿cómo te puedo explicar? A ver, El, lo que pasa es que la vista esa que él ve es como si vos lo estuvieras viendo desde el norte, o sea que se ve una fachada, por ejemplo. Entonces, cuando vos vayas dibujando, acá te va a aparecer la figura de la fachada, entonces vos podés ir claro, definiendo las alturas. Entonces, claro, vos claro, lo que él dice que vos podés editar la altura y hasta el nombre, ponerle que vos quieras ponerle planta baja o planta alta. Entonces vos vas modificando según lo que vos quieras ponerle. Pero esto sería claro. no como una vista de planta, sino como una vista de frente. Claro, Ah, recuerden, esta es una vista de frente, es el alzado norte. ahí me equivoqué, claro. Este es el alzado programa es que, o sea, la ventaja es que yo, a medida que voy dibujando, por ejemplo, yo dibujo un muro. Vamos a hacer, me estoy adelantando un poco, pero es como para que lo vean. Yo voy a dibujar un muro, bien. Esto que acabo de hacer es un dibujo, lo hice en planta. Ven que estoy ahora posicionado en el nivel uno. Bien, y lo vamos a asociar al nivel 2. Bien. Entonces, bien, yo lo que hice fue dibujar una serie de muros que llegan hasta el nivel 2. Entonces, como les decía, una de las ventajas de Revit es que yo al asociar estos muros a este nivel, cuando yo cambio la altura de este nivel, del nivel 2, por ejemplo, ahora le voy a poner, por X motivo yo cambié, ¿ven? A 3,50 m, el muro automáticamente, como está asociado a este nivel, subió la altura. Claro, perfecto, ahora sí se entiende. Es como que vos lo estás Yo, dibujando en planta y estás diciendo hasta dónde querés que lleguen esa cantidad de exactamente. muros. Estás Yo dibujando siempre, bien. por eso digamos, dentro de lo que serían las propiedades de cada elemento, yo tengo que introducir información, o sea, cuanta más información yo le dé al elemento, mucho mejor porque lo estoy como parametrizando, digamos. Y en Claro, este caso yo lo que hice fue asociarlo a este nivel, entonces siempre que el nivel cambie de altura, el muro, como está como un poco anclado a eso, también se va a mover junto a ese nivel. claro, lo que trata de explicar Fede es que ustedes pueden ir como van trabajando primero en la planta y a su vez pueden ir verificando en el frente cómo va quedando. Las alturas, por ejemplo, Exacto. después les vamos a enseñar cómo poner las aberturas de las puertas, las ventanas. Entonces, ustedes se pueden ir moviendo paralelamente en planos de planta y planta de frente. Entonces, van trabajando todo. Después les vamos a enseñar para que puedan dividir también las pantallas y también puedan ver el 3D. Entonces, por ejemplo, en 3 pantallas pueden ir viendo la planta, el frente y el 3D. Entonces van verificando que vaya quedando como ustedes quieren. Bien. Bueno, entonces, Otra pregunta. sí. ¿Siempre se va a trabajar o sea, en milímetros, como está ahí? ¿O se puede cambiar las No, no, unidades? no. Sí, ahora vamos a cambiar las unidades también. Si quieren, a ver, lo hacemos ahora. A ver, por defecto el programa trabaja en milímetros, pero nosotros podemos cambiar esto. Lo que se hace es, Trabajar en metro,
sería Sí, más lo que cómodo. se hace es desde archivo, a ver, hay un comando, porque bueno, en Revit también vamos a utilizar comandos, es muy útil porque nos da un poco más de rapidez, digamos. El comando para cambiar es UN, de unidades, UN. Disculpa, Fede, dice que queda 10 Sí. minutos. ¿Quedan 10 minutos? Sí. Bueno, No, no tienen problema que nos extendamos un poquito más para que avancemos un poco hoy. Por mí no hay problema. bueno, Bueno, bien. No, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, entonces les comentaba, para cambiar la unidad lo que voy a hacer es, voy a teclear UN, que son digamos, son las primeras letras de unidad de proyecto. Ese sería el comando, digamos. Lo que voy a hacer es, acá en disciplina voy a dejar común y lo que sí voy a cambiar es acá en longitud. Donde dice formato, voy a hacer un clic y voy a cambiar de milímetros a metros. Posiciones decimales, yo recomiendo dos posiciones decimales. Suprimir ceros a la derecha en el caso de que no tenga decimales. Y bueno, nada más. El resto está bien, digamos, tiene que quedar todo igual. Y lo único acá, bueno, acepto. Y ahora sí, si me dirijo a mi nivel, a la vista este, ven que ya figura como número entero en metros. Entonces, volviendo un poco de nuevo a la explicación es, tecleo UN de unidades y modifico desde longitud. Hago un clic, selecciono metros, cambio a dos posiciones decimales y suprimir ceros a la derecha. Bueno, eso, el tema de los comandos, nosotros vamos a subir un PDF donde están el listado de todos los comandos para que, bueno, los tengan, no tienen que saber todos, pero por ahí, qué sé yo, los más utilizados como muro, en este caso para cambiar las unidades y demás, se puede, eso sí los pueden aprender, digamos. Bien. ahí uno de los chicos, o Lara, pregunta, ¿normalmente quienes trabajan con Revit lo hacen en milímetros? No, no necesariamente. Por No, no, ejemplo, no. los milímetros por lo general lo usan los que quieren hacer muebles. Sí. Sí, cuando veamos, por ejemplo, las familias, eh, bueno, ahí sí vamos a trabajar en milímetros. Eso, bueno, ya va a ser un poco más adelante. Bien. ¿Quedó claro entonces cómo crear el nivel? Recuerden que siempre para poder crear un nivel yo tengo que posicionarme sí o sí en, en una vista de frente o en una sección, o sea, un corte. A partir de ahí, una vez que yo estoy posicionado en esa vista de frente o corte, lo que tengo que hacer es dentro de la pestaña de arquitectura, me voy a dirigir acá a este grupo y voy a elegir nivel. Hago un clic, selecciono el método de dibujo, en este caso línea, y dibujo mi nivel. Cuando yo dibuje el nivel, ustedes se van a dar cuenta de que, porque básicamente cada nivel de este es una planta. Yo tenía por defecto, cuando creé mi proyecto,
el programa por defecto me creó nivel 1 y nivel 2. Y yo creé nivel 4 y nivel 5. Entonces, en mi navegador de proyectos, en lo que serían los planos de planta, ya me tendrían que figurar estos dos niveles. Bueno, ahora vamos a comprobar. Si me dirijo a plano de planta, efectivamente yo veo que ya me figura nivel 4 y nivel 5. Entonces yo ya puedo acceder a estos niveles para comenzar a dibujar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, si yo hago doble clic, yo acá ya estoy posicionado en el nivel 4. O sea que todo lo que yo dibuje acá lo voy a estar dibujando en la planta, en el nivel 4, digamos. Por ejemplo, yo dibujo un muro y si me dirijo a la vista, corroboro de que efectivamente dibujé en el nivel 4. O sea, a partir del nivel 4 para arriba. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Lo puedes volver a explicar? Sí. Cuando yo creo los niveles, cada nivel que yo creo representa una planta. O sea, en este caso el nivel 1 es la planta baja y a partir de ahí tengo bueno, nivel 2, nivel 4, nivel 5 y así sucesivamente todas las plantas. Cuando yo voy creando estos niveles, automáticamente el programa me crea dentro de la sección de planos de planta, también me va creando su respectivo plano de planta. ¿Se entiende? Porque esto lo que yo hice es en una vista de frente. Entonces, si yo ahora quiero empezar a dibujar en el nivel 4, o sea, en la planta número 4, hago doble clic y todo lo que yo dibuje acá se va a dibujar en la planta 4. Fede, creo que lo vinculaste al nivel 5. Sí, 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 porque Ah, bien, quería que no listo, llegue, no pase. listo. Perdona, lo que quería saber yo es cómo hacer para vincularlo. Vos hace rato no lo vinculaste y pasó al nivel 5. Bueno, Y ahora lo eso, claro, vinculaste, como eso, has hecho el ejemplo anterior sí, sí, también al ahora, nivel. ahora lo voy a explicar porque ahora vamos a hablar un poco más de los muros. Y ahí nos Bien. vamos a hablar de eso, de cómo se vincula y demás. Lo que me interesa es que quede claro cómo se crean los niveles. Que básicamente el nivel es una planta, digamos. Sí, yo estoy tratando de hacerlo y no me sale. Recordá que siempre tenés que estar posicionada en una vista frontal o en un corte. En este caso todavía corte no tenemos. Sí, Solamente tenemos vistas frontales que son las que me crea por defecto el programa, que están acá en alzados. sí. Entonces, te posicionás en cualquiera de ellas. Sería una vista lateral esa, ¿verdad? O sea, Claro, estamos viendo estas de son, costado. sí, todas son vistas frontales, digamos. Entonces, dentro de la pestaña arquitectura, Sí. acá al último dice nivel. Hay un Ah, grupo donde tengo nivel y rejilla. bien. Hago clic en nivel. Por defecto me selecciona esta que es línea. Bueno, la dejo. Y acá en este caso, digamos, al nivel lo voy a dibujar donde sea, no importa la altura. Porque recuerden que yo después puedo modificarla. Entonces hago un clic donde sea y corro en este caso es hacia la derecha, hago otro clic y ya queda creado el Ahora sí, nivel. perfecto. Luego yo modificaré el nivel a la altura que yo quiera. Le puedo dar 10 metros. Recuerden que la altura en este caso es la altura total, ¿no? No la altura entre estos dos. Si yo quisiera modificar la altura, porque yo puedo decir, bueno, sí, tengo 10 metros acá,
pero yo quiero que la altura entre este nivel y este nivel sea 3 metros, por ejemplo, 3 metros 80. Yo puedo modificar esa altura si yo... ¿no? Ahí estamos. Bien, volvamos al Gracias. principio para que quede claro ahí. Entonces, para realizar la topografía, lo que voy a hacer es, dentro de mi cinta de herramientas, me voy a dirigir a la pestaña Masa y Emplazamiento y voy a hacer clic en la herramienta Superficie Topográfica. Me habilita el modo de edición. Recuerden que el modo de edición, ustedes lo van a reconocer porque se coloca dentro de este recuadro de color verde clarito. Eso me está indicando de que estoy en el modo de edición. Y me habilita herramientas particulares para la edición de esa herramienta. Yo ahora lo que voy a hacer son colocar puntos de que, digamos, cada punto tiene un determinado nivel, o sea, tiene una determinada altura. ¿Cómo modifico esa altura? En este caso, yo, si ustedes observan acá en esta cinta, yo puedo ver que dice, en este caso, elevación. O sea, esa va a ser la elevación del punto con respecto al nivel cero, o sea, a la cota cero. Si yo quiero que el punto esté a más, o sea, en ese punto el terreno esté a más, por ejemplo, 20 centímetros, yo lo que voy a hacer es poner 0,20. Acá lo único que voy a dejar así como está, elevación absoluta, y lo que voy a hacer es hacer un clic en el área de dibujo, digamos. Disculpen, Sí, no me aparece a mí colocar puntos. vos O sea, fuiste a masa y emplazamiento, sí, superficie topográfica, sí, a mí me aparece, bueno, sólido topográfico. Y de ahí cuando entro, a la par de la cruz y la tilde, me sí. aparece línea de contorno o flecha de pendiente. Em, vos pusiste la plantilla de arquitectura. Sí, sí. Bien. ¿Te figura entonces, me dijiste, línea de pendiente? No. Claro, o sea, tengo la cruz, la tilde y a la par dice línea de contorno y abajo dice flecha de pendiente. Y Eh, después de ese cuadro a la par dice definir, mostrar, plano de referencia y visor. Bueno, después sabes que lo que podemos hacer es que vos compartas la pantalla y ahí lo vemos, ¿querés? Bueno, Bueno, em, entonces dijimos, dentro de del modo edición, la herramienta que dice colocar punto. Recuerden, estos son puntos que yo les voy a ir dando una elevación. Esto me va a ir definiendo las cotas, digamos, de nivel. Entonces yo, por ejemplo, el primer punto le voy a dar una elevación de 20 centímetros. Y simplemente lo que voy a hacer es acercarme a algún punto del plano y hacer un clic. Bueno, este punto que acabo de colocar está a 20 centímetros con respecto al cero, digamos. Ahora yo, por ejemplo, quiero el siguiente punto, lo voy a dejar en cero, en el nivel cero. Entonces me acerco y defino el siguiente punto. Vamos a hacer una superficie rectangular. El tercer punto lo voy a colocar a 30 centímetros. Lo vamos a colocar acá. Ven que ahí ya se empieza a esbozar, digamos, el terreno.
Y el último punto lo voy a poner a menos 30. A menos punto 30, o sea, menos 0,30, a menos 30 centímetros. Y lo vamos a ubicar acá. Una vez que yo ubiqué mis puntos con la altura, digamos, de esos puntos de la cota, lo que voy a hacer es finalizar la superficie, o sea, aceptar. Y en este caso ya queda definida la topografía. Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo quedó en 3D. Esto no se preocupen, ya después se lo voy a mostrar cómo ver cómo abrir la vista 3D. Me interesa que puedan observar cómo se creó la topografía. Bien. Entonces, no sé si pueden observar, em, por ejemplo, acá en este sector, que es el punto que yo le di menos 30, recuerden que el nivel 1 está en el 0, entonces acá se puede observar ese cambio de nivel. En este caso, en este punto, yo le di más 20 y puedo observar de que efectivamente este punto está más alto con respecto al 0. Federico, te hago una consulta. Sí, Por ejemplo, uno tiene un plano de mensura, vos fuiste muy arbitrario en colocar los puntos, digamos, para sí, sí, marcar el sí. terreno. Si yo tengo medidas exactas de un punto 1 al punto 2 que quiero marcar el terreno con medidas, ¿cómo haces? Bueno, en realidad, bueno, esto sería como lo básico. Yo puse los puntos con las alturas, digamos. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, un plano con las cotas de nivel, vamos de nuevo a emplazamiento. Para crear en base a un plano de nivel, yo lo que voy a hacer es dirigirme a la misma herramienta, superficie topográfica, y lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta que tengo al lado de colocar punto, que es crear desde importación. Generalmente los planos de cota de nivel eh, se nos da, digamos, en CAD, la mayoría de las veces, digamos. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo seleccionar el ejemplar de importación, o sea, puedo seleccionar el archivo DWG. Ven que acá dice, en la explicación que me da de la herramienta, me dice, crea una superficie topográfica a partir de datos de curva de nivel 3D en formato DWG. Entonces yo hago clic aquí. Bien. Claro, primero yo lo que tengo que hacer es importar el archivo, o sea, traer el archivo de CAD a mi Revit, a mi programa Revit, y a partir de ahí yo puedo seleccionar ese archivo para que se cree automáticamente la topografía. ¿Se Y entiende? en el caso, por ejemplo, que yo tengo un terreno plano, no Sí. sé, 10 por 30 terreno plano, ¿lo puedo dibujar acá al 10 por 30 o lo tengo que exportar de AutoCAD? No, no, directamente lo dibujas colocando los puntos, porque al ¿Y ser cómo puedo plano, yo exportar? directamente voy a la herramienta colocar punto, en la elevación directamente es cero porque es un terreno plano, Sí. y lo que hago es, voy colocando los puntos, o sea, hago las 4 esquinas de mi terreno, digamos. Entonces, Claro, pero ¿cómo sé ahí que mi terreno ahí mide 10 por 30 y cómo sé que eso está a escuadra? bien, bueno, eso en realidad lo que se puede hacer es
previamente a dibujar el terreno, yo puedo dibujar digamos, o sea, previamente a hacer la topografía, yo lo que puedo hacer es dibujar, em, como esbozar, digamos, el terreno acá. Eso lo puedo hacer, a ver, Disculpa, lo que pasa es que nosotros pasamos de AutoCAD, que es como bien técnico, ¿viste? Con las claro, medidas, sí, sí, y sí. Bueno, acá se maneja de forma o no. mira, em, yo lo que puedo hacer es, en ese caso, a ver, igualmente sí vamos a trabajar con un archivo de AutoCAD, que eso en la siguiente clase yo les voy a enseñar a cómo importarlo al archivo. Bueno, ese archivo tiene tiene el dibujo del terreno, tiene las cotas de nivel y demás. Entonces ahí vamos a aplicar todo eso. Pero, por ejemplo, en ese caso, si yo no tengo el dibujo y quiero empezar así directamente a trabajar acá, lo que puedo hacer es, dentro eh, de arquitectura, de la pestaña arquitectura, tengo esta herramienta que se llama línea de modelo, que básicamente es como dibujar en AutoCAD, o sea, yo puedo hacer líneas. Ahí sí. Puedo hacer líneas curvas, puedo hacer sí, rectángulos, elipses. Entonces, esta me puede servir como guía. Bien, Inclusive yo puedo, por ejemplo, si hago clic en esta línea, me habilita la distancia que yo tengo entre esta y esta. Y yo puedo modificarla, la distancia, haciendo clic en el número. Por ejemplo, yo acá le pongo 10. Y ahora quiero modificar la distancia entre estas dos. Hago un clic en esta línea y pongo 30. Entonces ahí me quedó perfecto. definido, digamos, el esbozo de lo que sería mi terreno. Y luego yo, a partir de esto, ahora sí voy a masa y emplazamiento, superficie topográfica, y ya puedo colocar los puntos en las esquinas. El programa tiene el rastreo polar, es igual que AutoCAD. Yo cuando me acerco, por ejemplo, en este caso a la esquina, es como un imán, digamos, es como me retiene el mouse. Entonces yo puedo acercarme y hago un clic. Claro, y ahí le podés dar las alturas, los desniveles, todo eso bien. Exactamente. Perfecto. Bien, ahí Igualmente, está. si yo quisiera, por ejemplo, yo acá hice un terreno plano. O sea, no, digamos, cada punto, si yo, por ejemplo, selecciono, hago una selección de ventana, este punto quedó seleccionado y acá me da la información. O sea, la altura en las propiedades, ven que dice alzado, la altura es 0. Yo puedo modificar esta altura. Por ejemplo, le puedo dar, no sé, 0,30 y a esta la voy a modificar y le voy a poner -30. Entonces acepto y si yo me voy al 3D, ven que acá ya tengo ese desnivel. En este caso, sí, acá tengo el 0, acá tengo el +30, sobrepasa el nivel 0, y acá tengo el -30. Ahora, si yo quisiera modificar de nuevo las alturas de las cotas de nivel, lo que hago es, hago un clic sobre la superficie. Ven que cuando yo me acerco, me marca, digamos, los contornos de color azul, de líneas azules. Bueno, en ese caso yo puedo seleccionar, cuando yo hago un clic, se selecciona la superficie, se pone de color azul,
Y arriba ya me habilita la opción de editar la superficie. O sea, yo puedo editarla si en algún caso tengo que modificar alguna altura. Entonces, pongo editar superficie y me puedo dirigir directamente a la vista de emplazamiento, de nuevo, y acá ya puedo modificar la altura de los elementos. Por ejemplo, a esta la voy a volver a 0 y a esta voy a volver, selecciono este punto y voy a volver a 0 también. O sea, lo que hice fue volver a a hacer una superficie plana. Luego tengo que sí o sí finalizar la superficie aceptando con el tilde. Y si me voy al 3D, ahora observo de que la superficie es completamente plana. Entonces, un poco repasando, recuerden, la superficie topográfica conviene, digamos, conviene hacerla en la planta de emplazamiento. Una vez que yo estoy posicionado ahí, dentro de la cinta de herramientas me voy a la que dice masa y emplazamiento. Selecciono la herramienta superficie topográfica y coloco los puntos siempre teniendo en cuenta la elevación. Esto es re importante, digamos. Em, el tema de las cotas de nivel desde un CAD y desde la importación, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Disculpa, recuérdame por favor de dónde habías hecho, de dónde habías sacado para poder poner los puntos con distancia. Ah, para hacer el dibujo, el esbozo, digamos. Claro, Si yo quisiera hacer en este caso, digamos, la superficie irregular, lo que voy a hacer es, dentro de la pestaña Arquitectura, yo tengo acá un grupo de herramientas que se llama Modelo. bien, Y cierto. tengo esta que dice Línea de Modelo. Hago clic Perfecto. ahí y en este caso tengo seleccionada acá la línea de dibujo y con eso ya puedo empezar a dibujar. Recuerden, esto funciona igual que el CAD, en este caso Bien, esta herramienta, digamos. Con la diferencia que yo acá puedo modificar la distancia. Recuerden, hago clic por ejemplo, en este caso en esta línea y me habilita esta cota. Estas se llaman cotas dinámicas. O sea, sí, son cotas que me salen al hacer clic en un elemento, me dan la distancia entre un elemento y otro. En este caso, por ejemplo, acá me da la distancia entre esta y esta y yo puedo modificarla haciendo clic en el número. Por ejemplo, le voy a dar 15. Eso lo puedo modificar a gusto. perfecto, gracias. Bueno, bien. Ahora lo que vamos a hacer es, ya con lo que nos resta de tiempo, vamos a hacer, eh, vamos a introducirnos en muros. Lo vamos a borrar. Bien. Bien. Para poder dibujar los muros, nosotros lo que primero tenemos que entender es que digamos, a diferencia del CAD, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar un muro, digamos, completo. O sea, no es que vamos dibujando línea por línea, cara por cara para dibujar el muro, sino que lo que vamos a hacer es dibujar el elemento en sí. Em, ¿Dónde está la herramienta de muro? En la pestaña de arquitectura. Yo tengo la pestaña de arquitectura y la primera herramienta es muro. Si yo despliego
con esta flechita, me va a dar opciones de hacer distintos tipos de muros. Tengo muro arquitectónico, estructural y muro por cara. Para empezar, vamos a comenzar con el muro arquitectónico. Hago un clic y lo que me va a aparecer dentro de la columna de propiedades son, digamos, los distintos parámetros y, bueno, propiedades, pues, por supuesto, de ese elemento. Digamos, ¿cómo se compone, digamos, esta columna? Por un lado yo tengo esta pestaña o este botón, digamos, en donde me da el nombre del muro que en este caso está seleccionado para dibujar. Acá dice muro básico genérico 200 milímetros. Yo esto lo puedo cambiar. Si yo hago un clic, ¿ve que tiene una flechita? Bueno, si yo hago un clic en él, me despliega una lista de distintos muros. Estos muros ya vienen por defecto dentro de la plantilla. Por ejemplo, tengo, bueno, en este caso muro apilado, muros básicos. Dentro de muros básicos tengo, eh, por ejemplo, de hormigón, y acá me da las medidas, digamos, de espesor de ese muro, bloque en entramado metálico, genérico 200 milímetros. Eso es el espesor, ¿no? El espesor del muro. Genérico de albañilería, bueno, me da una serie de, eh, digamos, de distintos muros que ya vienen precargados en esta plantilla. Yo, por supuesto, puedo crear mis propios muros, eso ya lo vamos a ver después. Y también me aparece una opción de muros cortina, que son, bueno, tengo muros cortina, cristalería, escaparate, etcétera. Por ejemplo, yo voy a comenzar a dibujar con este que me aparece acá por defecto. Y lo que sí voy a hacer antes de comenzar a dibujar es darle todas las especificaciones posibles a este muro. Entonces vamos a comenzar primero por este título que dice restricciones. Como ustedes observan acá, me permite como minimizar y maximizar, digamos, cada una de estas pestañitas. Bueno, esta no, ahí está. En este caso, miren, el muro se compone de restricciones, estructuras, cotas y datos de identidad. Vamos a ir viendo primero con restricciones. Restricciones hace alusión a, por ejemplo, dónde yo voy a crear ese muro, o sea, desde dónde va a arrancar, en qué nivel y hasta qué nivel va a llegar. O sea, la altura que va a tener ese nivel. Por ejemplo, línea de ubicación. La línea de ubicación hace referencia a cuando yo dibujo, si quiero dibujar desde la cara exterior del muro o desde el eje del muro o desde la cara de acabado interior. Bueno, estas son opciones que ahora la vamos a ir viendo a medida que yo vaya dibujando los muros. Por el momento vamos a dejar eje del núcleo, que sería que yo voy a dibujar en relación al eje del muro. La restricción base hace alusión a desde dónde yo voy a dibujar ese muro. Indispensablemente si yo estoy o no posicionado en ese nivel. Por ejemplo, yo este muro yo estoy posicionado ahora en nivel 1 y voy a dibujarlo en el nivel 1. Quiero que arranque desde ese nivel. Pero yo puedo seleccionar cualquier otro nivel. O sea, lo podría dibujar en el nivel 1, pero que en realidad se dibuje a partir del nivel 2. Ya lo vamos a ver, eso suena medio confuso, pero ahora cuando dibujemos lo van a saber.
El desfase de base quiere decir, o lo que hace referencia es, digamos, yo dibujo en el nivel 1 el muro, pero yo quiero que arranque, por ejemplo, 20 centímetros desfasado de ese nivel. O puedo decidir que ese muro arranque menos 20 centímetros desde el nivel. O sea que va a empezar más abajo, digamos, del nivel. A eso hace referencia el desfase de base. La restricción superior es hasta dónde yo quiero que llegue el muro. Yo puedo decidir que quiero que llegue, si lo dibujo en el nivel 1, hasta el nivel 2. O directamente puedo decidir que no tenga conexión, o sea, que no se conecte con ninguno de estos niveles y dar la altura que yo quiera, digamos. En este caso, acá por defecto aparece 3 metros 90. Siempre conviene asociar la restricción superior con algún nivel, porque esto lo que me permite es eso que hicimos en principio, que es que si yo modifico la altura del nivel, me permite, o sea, automáticamente el muro sigue ese nivel y se modifica la altura. Si yo en cambio utilizo esta opción que es no conectada, el muro siempre va a quedar en la altura que yo especifiqué acá. O sea, ya no depende de ninguno de estos niveles. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a hacer un muro básico que va a arrancar en el nivel 1. Yo estoy ahora posicionado en ese nivel y va a llegar hasta el nivel 2. Yo acá también tengo la opción en la restricción superior, o sea, cuando el muro llega al nivel 2, de decidir si ese muro va a tener algún desfase con respecto al nivel, ya sea un desfase, digamos, hacia arriba o hacia abajo. Si yo quisiera que sea hacia arriba, bueno, sería por ejemplo, más 30, o sea, 0,30, y si quiero que sea para abajo, sería menos 0,30 con respecto a este nivel. Bueno, vamos a dejarlo así y después vamos a ir modificando los desfases. Por ejemplo, voy a dibujar un muro. Para dibujarlo simplemente, una vez que ya elegí el tipo de muro y ya modifiqué estos parámetros, lo que voy a hacer es hacer un clic. Ven que me permite ya dibujar el muro. El muro ya está dibujado con su espesor. Y esto es un poco lo que yo les explicaba, la línea de ubicación. Si recuerdan que yo había puesto eje del núcleo. Quiere decir que yo estoy dibujando a partir del eje del muro. Si yo, por ejemplo, elijo cara de acabado exterior,